Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a esta transmisión en vivo desde las instalaciones del Centro Familiar Cristiano. Este miércoles vamos a usar nuestro tiempo para hablar de un tema que es un poco complicado para algunos, más para unos que para otros, en términos de las relaciones que nosotros desarrollamos, empezando con el círculo más íntimo, que es el esposo, la esposa, luego los hijos en la familia y luego las otras personas alrededor de nosotros en nuestros círculos concéntricos de los cuales formamos parte. Dios nos hizo entes sociales para relacionarnos de manera sana, de manera productiva, de manera permanente de los unos con los otros. Y a veces ni son sanas nuestras relaciones, ni son productivas, ni duran de manera permanente. Hay gente que está fluctuando siempre. Se relacionan con unos, terminan mal, se relacionan con otros, terminan mal. Y tú no puedes terminar pensando que todos están mal, menos tú. Y es importante poder, a la luz de estos principios de la palabra, el poder revisar cómo nos encontramos nosotros en relación con esto. Hoy vamos a hablar de hombres que rinden cuentas. Y este día, al hablar de este principio de la rendición de cuentas, que es un principio sumamente importante para nuestro crecimiento y para nuestra madurez en Cristo y también en la relación de los unos con los otros. Esto es, como dije, especialmente cierto para el círculo más íntimo de la relación del esposo con la esposa, y luego hablar de la relación también de los padres con los hijos y de los hijos con los padres, y luego más allá de ese círculo íntimo que se llama la familia. Vamos a leer como base fundamental de esta primera parte, vamos a dividir la plática en dos partes. Uno que tiene que ver con la relación del esposo y la esposa, tal como nos enseña la palabra, y luego de los padres con los hijos y de los hijos con los padres, en una segunda y quizás en una tercera, en la relación que debemos de tener con otros miembros del cuerpo de Cristo, con los cuales también tenemos que rendir cuentas los unos con los otros. Leo para ustedes Efesios 5, versículo 21 en adelante al 24, un primer segmento. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, analogía, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos a ver los principios de este primer segmento. Número 1, someteos unos a los otros. Es decir, el sometimiento es mutuo. No es de la mujer hacia el varón, sino también del varón hacia la mujer a la que ama, con quien decidió casarse y convivir y compartir su vida, su tiempo, sus posesiones y todo lo que él es y todo lo que él representa, o ella y él representan. Entonces el sometimiento es mutuo. Todo el mundo habla de que la esposa tiene que estar sujeta al marido, pero también la Biblia dice que el marido debe de estar sujeto a Cristo. Entonces tenemos un problema porque de arriba hacia abajo hay una línea de sujeción. Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer y la mujer de los hijos, o ambos de los hijos. De arriba abajo hay una línea de autoridad. Dios es autoridad de Cristo, Cristo es autoridad del varón, el varón es autoridad de la mujer es autoridad de los hijos. Y de abajo hacia arriba hay una línea de sujeción. Los hijos se someten a la madre, sobre todo en ausencia del padre, y luego la mujer se somete a su marido, el marido se somete a Cristo y Cristo se somete al Padre. Este sometimiento es un sometimiento voluntario, absolutamente voluntario. No es un sometimiento por la fuerza, es una sujeción. Yo me sujeto, yo decido vivir una vida en sujeción a la autoridad que Dios me ha establecido. Tiene mucho que ver el principio de la sujeción con el entendimiento del principio de la autoridad, porque cuando no tenemos entendimiento de lo que es la autoridad, de lo que significa la autoridad, de lo que representa la autoridad, de hasta dónde debo de estar bajo sujeción y hasta dónde no, porque hay límites, entonces es un principio que nos lleva al otro y los vamos a ir revisando. Entonces, número 1, el sometimiento es mutuo. Número 2, si yo tengo temor de Dios, entonces no tengo problema por sujetarme o para sujetarme. Yo soy un hombre temeroso de Dios, mi esposa es una mujer temerosa de Dios, ni yo tengo problema para sujetarme a Cristo, ni la mujer tiene problema para sujetarse a mí, si yo estoy viviendo verdaderamente bajo sujeción. Nadie puede estar en autoridad sin haber aprendido a estar bajo sujeción. Lo voy a repetir. Nadie puede sentirse con derecho de estar en autoridad cuando no ha aprendido a estar bajo sujeción. Esto es muy importante. Entonces, dice, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Si yo tengo temor de Dios en mi corazón, entonces tampoco voy a tener problema para sujetarme. Pero si tengo problema para sujetarme, eso evidencia que yo tengo un problema en cuanto al entendimiento del temor de Dios. No hay temor de Dios en mi corazón. Número 3, la sujeción de los unos a los otros es como la sujeción nuestra a Dios. Es curioso porque a veces decimos, no, yo a Dios sí me sujeto, pero a este desgraciado, no. No, los hijos dicen, no, yo a Dios sí me sujeto, pero a mis papás no, mis papás cometen muchos atropellos en mi vida. Luego vamos a hablar en la segunda sesión de la relación de los padres con los hijos en amor, en autoridad, en sujeción, también de unos a los otros. Número 3 o número 4, la sujeción es una muestra del entendimiento que yo tengo del principio de autoridad.
Como dijimos, hay una línea de autoridad de arriba abajo y hay un problema de sujeción, o hay una línea de sujeción de abajo hacia arriba. Dios, cabeza de Jesús. Jesús, cabeza del varón. El varón, cabeza de la mujer. La mujer, cabeza de los hijos. Línea de autoridad de arriba hacia abajo, línea de sujeción de abajo hacia arriba. Entonces, la sujeción es una muestra del entendimiento que yo tengo del principio de autoridad. La palabra cabeza, una cosa es ser autoridad y otra cosa es ser autoritario. Son dos cosas completamente diferentes. Dios no nos llamó a ser autoritarios, Dios nos llamó a ser autoridad. Pero para que yo sea una autoridad, yo debo vivir la vida cristiana como Dios la establece en la palabra. Una cosa de estas fundamentales, que yo ame a mi esposa de la misma manera como Cristo amó a su iglesia. Esto lo vamos a revisar. Y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, la sujeción de la que habla la palabra de la mujer al varón no es a la de a chaleco. Es decir, si yo no amo a la esposa como la debo de estar amando, como Cristo amó a la iglesia, no puedo esperar que la esposa se me sujete como Cristo a la iglesia, porque yo no estoy cumpliendo la parte que a mí me corresponde de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella hasta el sacrificio. Se entregó incondicionalmente por ella, y entonces el sacrificio fue un sacrificio en la cruz, no fue un sacrificio cualquiera. Entonces, la sujeción dice aquí que las mujeres se sujeten a sus maridos en todo, porque uno hace como que tiene autoridad y la otra hace como la que tiene sujeción. No. Hay que saber ser autoridad, porque algunos no saben qué hacer con el poder que Dios nos ha dado para ser autoridad, y nos rebasamos y nos convertimos en gente autoritaria. Y entonces no sabemos ejercer el poder, nos extralimitamos en el ejercicio del poder y de la autoridad que el Señor nos ha dado. Entonces, algunos brutos hacen uso de la violencia verbal, psicológica y muchas veces física para someter a la mujer, muchas veces incluso económica, porque entonces no le doy el gasto y a ver qué hace y a ver cómo se las arregla. A veces incluso usamos también la relación sexual. Me la hizo, pues me la paga, entonces cuando quiera fiesta no va a haber fiesta. Esta noche no cena Pancho, ¿verdad? Y es importante entender que no podemos, dice la Biblia, no os neguéis el uno al otro, a no ser de mutuo consentimiento, ¿verdad? Y volveos a juntar en uno para que no os tiente Satanás. Es decir, el hacer uso de la concesión del sexo del uno para con el otro, esa es una cuestión que hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque puedo yo tener desacuerdos con la persona, pero no soy dueño de mi cuerpo, sino mi esposa, y ella no es dueña de su propio cuerpo, sino el marido. Entonces es importante entender esa parte. Ni podemos hacer uso de las finanzas para vengarnos, ni del sexo para vengarnos, ni para coartar la libertad del otro, ni para manipular la relación y llevarla a términos insanos del uno para el otro. Entonces la sujeción es en todo. No me sujeto en unas cosas sí y en otras cosas no. La sujeción no es a medias, es una sujeción total. La sujeción de la mujer al hombre entonces es proporcional al amor de Cristo por su iglesia. Es decir, el marido no debe esperar
sujeción de la mujer, a menos que él la esté amando de la misma manera como Cristo amó a la iglesia. Es directamente proporcional. De otra manera, ni me venga a decir, pastor, dígale que se me sujete. No, señor, porque a lo mejor usted no está cumpliendo la parte que a usted le corresponde y no se puede imponer la sujeción. La sujeción es una consecuencia de que yo esté actuando como Cristo actúa con su iglesia, de que yo esté amando a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. El otro párrafo de Efesios 5 es Efesios 5 del 25 al 33. Maridos, aquí habla ya del amor, amad a vuestras mujeres, así como, analogía, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Es decir, lo que una mujer puede llegar a ser de gloriosa depende de cómo la trato yo, si la amo o no la amo, y si realmente estoy ministrándola o no con la palabra, por el lavamiento del agua por la palabra. Y dice aquí, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa que se le parezca, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Hay gente que no se ama a sí misma, entonces tampoco es capaz de amar a la otra persona. Necesita esa persona aprender a amarse a sí mismo o a sí misma para entonces aprender a amar a la otra persona. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. La sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, la sustenta y la cuida. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hay una relación íntima y profunda, total, entre Cristo y la iglesia. Como total debe ser la relación íntima y profunda del hombre para con la mujer y de la mujer para con el hombre. Y luego dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, es decir, cómo llegar a ser uno sin dejar de ser yo. Lo voy a repetir. Cómo llegar a ser una sola carne, o llegar a ser uno con mi esposa y con mi esposo sin dejar de ser yo. Porque llegar a ser uno no es a costa del avasallamiento del otro. Esto es muy importante, porque hay quienes exigen que la otra persona se someta o se sujete cuando yo no estoy haciendo la parte que a mí me corresponde, cuando yo puedo estar avasallando el ser de la otra persona que Dios le dio una singularidad y una manera única de ser a esa persona. Y entonces yo estoy exigiendo que esa persona se someta y se adapte absolutamente a mí, pero a costa de que la persona deje de ser ella o de que deje de ser él. Y entonces tenemos problema, porque entonces estamos avasallando la identidad y la peculiaridad y la singularidad que Dios le dio a esa persona. Si por algo me llamó la atención y si por algo yo amé a esa persona, fue no solamente porque tuve la decisión de haberlo hecho, sino porque hubo cosas de él o de ella que me cautivaron y que a lo mejor son cosas de las que yo carezco. Pero cuando le veo a él o la veo a ella, encuentro la contraparte de mí mismo, que aquello que a mí me falta, a ella le sobra, que aquello que a mí
me hace falta, ella lo tiene. Que en donde yo soy débil, ella es fuerte. Que en donde a ella le falta, yo lo tengo, yo lo suplo. Porque hay una relación de complementariedad. Es decir, mis fortalezas suplen las debilidades de ella y viceversa. Y mis debilidades son suplidas con el complemento de las fortalezas de ella. Y entonces dice que es grande este misterio. Llegar a ser una sola carne no es enchilame otra gorda y ya. No, es un proceso que lleva tiempo, en donde yo tengo que aprender a ceder en las cosas que debo de ceder, en el momento en que debo de ceder, no en todo tiempo, ni tampoco en todas las cosas, ni tampoco a veces incondicionalmente. Porque hay una persona que cede y cede y cede, y el otro lo agarra de su barquito, de cochinito, y entonces pues es una relación, uno es sádico y la otra masoquista, pues olvídate. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una complementariedad dentro del matrimonio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, hermanos, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Nota que a quien se le dice que respete es a la mujer. No quiere decir que el hombre no esté obligado a respetar a su mujer. El tema es que los seres humanos somos propensos a no respetar a la otra persona. Porque para que yo respete a alguien tengo que tener admiración por ese alguien. La credibilidad y la confianza de esa persona no deben haber sido violentadas, porque entonces no le tengo la confianza, ¿verdad? No le doy credibilidad a lo que dice o a lo que hace, porque siempre estoy malinterpretando de que no le creo. ¿Sabes qué? No le creo. Me la hizo una vez y no me la va a hacer dos veces. No le creo. Entonces le desconfío y no tengo respeto. Cuando hay yugos desiguales en la pareja, uno es más culto que el otro, el más culto tiende a quererse sobreponer sobre la persona que es menos culta. Cuando alguien procede de una familia más rica y la otra de una persona más pobre, entonces las costumbres y la cultura de la cual hemos sido parte y provenimos nos causa mucho problema. Porque ese es un yugo desigual. El yugo desigual del que la Biblia habla no solo habla de el incrédulo con el creyente, no, hay muchos yugos desiguales. Uno es más inteligente que el otro, o uno es más rápido mental que el otro, uno es más culto y preparado académico que el otro, uno proviene de una familia más solvente que la otra, y hay yugos desiguales ahí con los que vamos a tener que batallar para encontrar el justo medio. Y hay algunos principios aquí de este último segmento. Dice que Cristo amó a la iglesia tanto que se entregó a sí mismo por ella. Entonces, si yo no amo a la iglesia y estoy dispuesto a entregarme por mi esposa, como Cristo estuvo dispuesto a entregarse por la iglesia, entonces tenemos problemas. Si yo tengo reservas para darme o para entregarme o para dar la totalidad de mí. Hay quienes en la relación tienen una relación de reserva, no se dan totalmente, no se entregan totalmente del uno para con el otro, hay reservas. Y a veces es una cuestión cultural, es que a la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero. Resérvate dinero, resérvate el amor, es una vil mentira del diablo. No, claro que sí todo el amor y claro que sí todo el dinero también,
porque no es que lo que es tuyo es mío y lo que es mío es mío. No, no, no. Es nuestro. No hemos ni siquiera aprendido a hablar en términos de nosotros y de lo nuestro. Hablamos de tu familia y mi familia. No, es nuestra familia. Porque la unión de un hombre y una mujer no solamente es la unión de dos personas, es la unión de dos familias. Y aquí es donde a veces la puerca tuerce el rabo. Porque entonces es evidente que una parte, ya sea el hombre o la mujer, no se llevan bien con la familia política, ¿no? del esposo, de la esposa. Y entonces tienen reservas. ¿A dónde vamos a ir este fin de semana? Pues con tu mamá. Ah, no, entonces yo no voy, ¿no? Pues porque hay un cuñado, una cuñada que le hace caras, que lo menosprecia, que a lo mejor son muy egoístas en su forma de pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Y es muy importante que nosotros le demos a nuestra pareja el lugar que le corresponde en nuestra vida. Yo decidí casarme con él, con ella, con todo lo que esto implica. Nadie va a hablar mal de mi esposa o de mi esposo de parte de mi familia, no mientras yo esté presente. A mi esposa la respetas, a mi esposo lo respetas, es una parte de mí mismo. Entonces yo no puedo permitir que hablen mal de él o de ella porque están hablando mal de mí. Entonces es sumamente importante. Se entregó a sí mismo por ella. La muestra mayor del amor de Cristo por su iglesia fue que se entregó por ella en la cruz del Calvario. Entonces, la mayor muestra de amor de un esposo para una esposa es que se entregue sin reservas, incondicionalmente por ella y viceversa. Dice que se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y luego dice que la purifica por la palabra. El objetivo es presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Entonces, una esposa o un esposo pueden llegar a ser tan gloriosos como el trabajo que yo haya hecho por él o por ella para lograrlo. Te lo voy a repetir. Una esposa o un esposo pueden llegar a ser tan gloriosos como el trabajo que yo haya hecho para que se logre. Entonces, si no tienes una esposa gloriosa o un esposo glorioso, no es responsabilidad del esposo o de la esposa, es responsabilidad tuya de lo que tú hayas hecho o dejado de hacer para que eso se logre. Jesús se entregó a sí mismo por ella, no solo para santificarla, sino para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga, ni cosa que se le parezca, ni cosa semejante, ni cola que le pisen. Y dice que la purificó por la palabra. Lo que puede lograr el mayor cambio en la vida de tu esposo o de tu esposa no es lo que tú le digas. Es que ya te dije, es que te lo he dicho 1000 veces, pero no me haces caso. No, no, no. Háblale con la palabra. Oye, es que la palabra dice. Oye, la palabra nos enseña. La palabra nos muestra. Porque no es tu capacidad de convencimiento lo que le va a hacer cambiar. Es el poder de la palabra. Por eso, tú no puedes depender que la esposa crezca por el mensaje del pastor. Tu esposa crece por la palabra que tú le ministras, que tú le compartes. Varón, somos responsables de ministrar espiritualmente a nuestras esposas. Ellas dependen de su relación con Dios para su crecimiento y con la palabra y el compromiso que hacen con la palabra, pero dependen de la ministración que yo les dé. Y es sumamente importante que lo tengamos en consideración. Amarlas, dice, como a nuestros propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y decíamos hace rato que hay quienes no se aman a sí mismos y están en incapacidad de amar a alguien más. Si no se aman a sí mismos, pues ¿cómo van a poder amar a un tercero?
Y es sumamente importante tener en consideración esto. Dice, sino que la sustenta Jesús a la iglesia y el marido a la mujer, la sustenta y la cuida. No medio la sustenta, no, la sustenta. Ve que no le falte nada. No, es que pues no me alcanzo, pues hazle como puedas. No, es que hazle como puedas. Maridos, tú y yo somos responsables delante de Dios de que no les falte nada, de suplirlo todo, absolutamente. Si tengo que trabajar más, si me tengo que esmerar más para ganar más, no me puedo conformar. Si la persona trabaja, bendito sea Dios que tiene trabajo y que puede suplir, amén, que le sume. Pero no puedes tú depender de no esmerarte, de no esforzarte para producir más, para sustentarla y cuidarla como debe ser cuidado, así como Cristo sustenta y cuida a su iglesia. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, hablando de la iglesia en relación a Cristo. La sustenta y la cuida. Y entonces dice, por esto entonces dejará el hombre a su padre y a su madre. Esta es la primera parte del proceso, dejar al padre y a la madre. Y dejar es poner distancia físicamente hablando. Yo me casé, entonces bueno, pues me voy a vivir a otro lado diferente en donde viven mis padres. Ni me voy a ir a vivir con los papás de ella, ni ellas se van a ir a vivir con los papás míos, porque a veces el lagartón se le hace más fácil llevarla a vivir a la casa de su mamá, porque ahí no paga renta y ahí no se esmera, no se esfuerza, no es exigido a dar todo lo que es capaz de dar, porque se la está llevando suavecito y cachetona. No. Tú te casaste, buscas un lugar aparte en donde vivir con tu esposa, y entonces dejar al padre y a la madre implica una separación física. No es sano que tú estés todo el tiempo con el padre o con la madre o con la familia de tus padres y viceversa, ni todo el tiempo él con la familia de él y ella lejos de su propia familia. No. Tiene que haber un equilibrio, porque hay algunas familias que son familias muégano. Entonces todo lo hacen juntos. Si vacacionan, tienen que ir juntos. Si van al súper, tienen que ir juntos. Si van a vacacionar, tienen que ir juntos. Y es tan bien que si lo puedes hacer, bendito sea Dios. Pero también hay ocasiones en que hay que hacerlo aparte. ¿Por qué lo tienes que hacer siempre juntos? Tienes que tener esto en consideración. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, dejar físicamente, dejar emocionalmente. Puede ser que ya vivas con tu marido, pero emocionalmente sigues mamando de la chiche, perdón el término, del padre o de la madre, o de los hermanos o de las hermanas. Sigues pegado ahí. Es importante cortar con esa parte, porque es malsano que se siga dando una relación en esos términos. Dejará el hombre a su padre y a su madre, físicamente dejar, emocionalmente, espiritualmente. Ahora tienes un marido, ahora tienes una mujer y hay una mutua dependencia del uno para con el otro, y entonces tus padres pueden opinar. Todo lo que sea opinión de allá para acá, bienvenido, pero no se deben meter en la dirección espiritual de un hijo, de una hija casada. Esa es bronca de su marido y esa es bronca de su esposa. Usted no se meta, no ande de metiche tratando de guiar espiritualmente a un hijo o a una hija casada. No le corresponde a usted meterse. Entonces dejar padre y madre es dejarlos físicamente, dejarlos emocionalmente, o sea, quitar las amarras emocionales, los apegos emocionales, dejarlos espiritualmente. No quiere decir que los abandones espiritualmente, pero sí que no tengas una relación de dependencia, porque ya tienes un marido, ya tienes una mujer. Y también económicamente.
Pues no se vale, mano. Está bien el encaje, pero pues no tan ancho, ¿no? Entonces a veces se está mucho tiempo con la familia de uno del otro porque se recargan en la economía de la familia del padre o de la madre de él, o de la familia de la madre o del padre de ella. No se vale. Es importante. El rebasar la línea a veces es tan delgado que no se distingue la línea de separación entre una cosa y la otra. Y a veces pues, nos recargamos más de la cuenta económicamente de lo que deberíamos de hacerlo, y también psicológicamente. Entonces, dejar al padre y a la madre implica una separación física, una separación emocional, una separación espiritual, una separación económica y una separación psicológica. Luego dice, se unirá a su mujer, y este término es muy interesante en el original, es el concepto de que tú tienes dos fierros distintos y pones una soldadura, un cordón de soldadura, y el fuego que luego va dejando margen derrite a una parte del fierro y a la otra y le da un cordón de soldadura, y los dos dejan de ser dos y se hacen uno con el cordón de la soldadura. Entonces dice, se unirá a su mujer como la soldadura que mediante el fuego deshace una parte y la otra, y a la vez forma una tercera parte. Como decimos, tú eres harina de otro costal. ¿Te casaste, mijito? ¿Te casaste, mijita? Eres harina de otro costal. Es sumamente importante entender esto. Y llegarán a ser una sola carne. Dejar al padre y a la madre, unirse a la mujer como el cordón de soldadura une dos partes del fierro distintas y las convierte en una sola, y llegar a ser una sola carne. Es un proceso, llegar a ser una sola carne, que lleva tiempo. Luego, con el tiempo, se acostumbran tanto el uno con el otro que se crea un lenguaje sin palabras entre el uno y el otro. Se voltean a ver y ya saben lo que están pensando. Se mimetiza incluso, porque ves al uno y ves al otro, se parecen tanto, ahora tienen los mismos gustos, deciden de la misma manera, que no era así al principio, se batallaba de una manera muy grande, pero sí se llega a ser una sola carne. Finalmente, para este primer núcleo del hombre y la mujer, no hemos entrado todavía en la relación de los padres con los hijos, el rendir cuentas ¿de qué? De nuestro tiempo. ¿Dónde andabas? ¿Qué te importa? No. Sí me importa, claro que me importa. ¿Dónde andabas? Yo hago con mi tiempo lo que yo quiera. No, señor. No, señora, usted no hace con su tiempo lo que usted quiera. Usted tiene que rendir cuentas de su tiempo. Y no te tienes que molestar que te pregunten, pues ¿por qué te tardaste tanto? No te tienes por qué molestar. Es una pregunta correcta que no tiene la intención de fastidiarte, pero tú tienes la obligación de rendir cuentas de tu tiempo, de tu dinero. Y entonces, cuando se trabajan las dos partes de un matrimonio, el hombre y la mujer, a veces cada quien hace esto y agarra, esto es mi dinero y no te metas, yo sé lo que decido con mi dinero, no es nuestro dinero. Y eso es muy injusto, porque puede ser que uno gane más que el otro, pero esta es una cuestión circunstancial que espero que no se prolongue por mucho tiempo, porque a veces sí se prolonga por mucho tiempo y el que gana menos pues se conforma porque el otro gana más, entonces bueno, pues es lo nuestro. Sí, maestro, pero no te columpies, ¿no? No te azotes porque hay vidrios. O sea, el hecho de que el otro gane más no quiere decir que tú no estás obligado a ganar más, tú necesitas producir más. Entonces tenemos que rendir cuentas de nuestro tiempo, de nuestro dinero, porque ya no es tu dinero y mi dinero, es nuestro dinero, es nuestra casa, es nuestra familia. La forma como gastamos las energías, cómo invertimos nuestra energía, nuestra fuerza,
en trabajar, porque algunos trabajan de más y se desgastan más de lo que deberían de desgastarse. El tiempo que invertimos en recreación o en el descanso, porque algunos no descansan y se tiene que descansar. Mira, en las carreras de Fórmula 1 no hay ganadores, hay un momento en que tienen que entrar a los pits para reabastecerse, para cargar combustible, si es que es permisible en la carrera, en el reglamento de la carrera, para cambiar las llantas, según las circunstancias, si está lloviendo, si está haciendo mucho calor, si son llantas duras o son llantas medias o son llantas blandas. Pero los que son, aunque es una carrera de velocidad, tú no puedes esperar salir campeón sin haber hecho uso de los momentos de entrar a pits. Y además tienes que entrar no cuando te pegue la gana, no, tienes que entrar en el momento oportuno, haciendo uso del menor tiempo posible para que eso pueda ser reabastecido, alguna falla rápida, etcétera, etcétera, mil circunstancias. No hay campeones sin que se entre a pits. Y hay que tener tiempos de trabajo, sí, pero también tiempos de recreación y tiempos de descanso. Si tus tiempos de recreación y de descanso, dicen, no, pues yo así descanso y me vale gorro si al otro le gusta o no. No, espérame, pues también hay que compartir, ¿no? Si al otro le gusta un tipo de película, pero a ti te gustan de otro tipo, bueno, pues un día vean una y otro día vean otra y nos la vamos campechaneando, ¿no? Si a uno le gusta recrearse de una manera y al otro de otra, pues vamos buscando las maneras comunes en que nosotros nos recreamos para que eso no cause problemas. Tenemos que rendir cuentas de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de la forma como gastamos las energías, de las amistades con las que nos relacionamos. A veces te dicen, ¿sabes qué? No me gusta esa chava. O no me gusta cómo se te quedó mirando aquel. O no me gusta, ¿y a ti qué te importa? Yo sé quiénes son mis amigos y quiénes son. Ah, no, sí le importa, claro que le importa. Porque la percepción que uno tiene y el otro tiene le transmite mucho y hay que rendir cuentas. Uno sabe que hay amistades que no le agregan valor a mi esposa o a mi esposo. Pasas demasiado tiempo con estas personas y no te añaden nada. Entonces, cuando tú regresas de un tiempo que invertiste desmedidamente más con otros que conmigo, entonces tenemos problemas, porque además te influyeron en tu manera de pensar, en las actitudes que adoptas, en la manera como te expresas y sobre todo en la manera como te comportas. Entonces tenemos que rendir cuentas de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de la forma como gastamos nuestras energías, de las amistades con las que nos relacionamos y lo que hacemos con los talentos y habilidades que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado dones naturales que hay que desarrollar y habilidades sobrenaturales que también tenemos que hacer uso de ellas. Pero a veces están ahí estancadas y no nos esmeramos por superarnos. No hay en uno y en otro el mismo espíritu de superación. Y eso sí es un problema, porque uno puede pensar que va adelante, pero al otro lo vienen arrastrando, o a la otra la vienen arrastrando, porque no hace nada por engrandecer los dones, los talentos o las habilidades que tiene. Ya aprendiste un idioma, aprende dos. Ya desarrollaste una habilidad, desarrolla otra. Ya hiciste una carrera, termina otra. Ya hiciste la licenciatura, termina la maestría. Ya hiciste la maestría, haz un doctorado. Superémonos, ¿no? Esto es algo muy importante porque a veces no hay el mismo espíritu de superación entre el uno y el otro, y cuando el otro nos lo deja ver, en vez de agradecer, nos ponemos fúricos, nos sale el hombre verde y no te digo las palabras. Es muy importante la rendición de cuentas. Voy a dejarlo aquí por tiempo, por respeto a usted y porque esta es la primera parte
del estudio vamos a hablar de la rendición de cuentas, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, y luego de la relación entre los miembros de una comunidad, de una iglesia, como lo marca la palabra del Señor. Muchas gracias por conectarte, por estar atentos y por compartir juntos este tiempo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Espero haber añadido valor a tu vida con este estudio. Muchas gracias.